Muy buenas amigos de tu canal CJ Arte Personalizado. Les saluda como siempre su amigo Jorge Enríquez y en esta oportunidad vamos a traer un tutorial de cómo limpiar tus moldes de silicona luego de haberlos utilizado para realizar tus obras y tus piezas de resina epoxi. Para ello simplemente vamos a necesitar unos materiales muy básicos que son toallitas húmedas y cintas de embalaje o cintas de carrocero o cinta transparente. En este caso vamos a utilizar cinta transparente y lo único que tenemos que hacer en este caso es pegar un pedacito de esta cinta transparente sobre nuestros moldes para que la cinta vaya arrastrando, vaya eliminando todos esos residuos de purpurina, de brillantina, de polvo, de inclusive de la misma resina epoxi. Simplemente con colocar la cinta sobre los moldes para que se adhiera bien esos residuos de purpurina y de resina y cualquier otro tipo de suciedad que puedan tener los moldes, pasándolas por encima, arrugando la cinta, introduciéndolas por todo el molde. Ya con eso quedará prácticamente limpio tus moldes, como podemos ver en el video. Estamos pasando nuestra cinta por todos los rincones, por todo el interior de las figuritas de nuestros moldes de silicón. Y ahora lo que hacemos, disponemos de una toallita húmeda para seguir eliminando cualquier residuo que se haya podido quedar. Con estos dos materiales muy básicos, muy económicos de conseguir, muy fáciles de conseguir, tendremos nuestros moldes prácticamente como nuevos y listos para usar para nuestro nuevo proyecto. Los vamos a dejar viendo el paso a paso de cómo limpiarlos. Y bueno, espero que les haya servido este pequeño truco, estos pequeños tips para que de una manera muy fácil y muy económica limpies tus moldes de silicona luego de haber trabajado con tu resina epoxi. Como vemos, quedan perfectamente limpios simplemente aplicando la cinta transparente. Puede ser transparente, puede ser la de embalaje, la marrón, puede ser la de que usan los carroceros para la pintura, la que es de color como beige. Bueno, en este caso estamos cubriendo el molde con 3 cintas para hacerlo de una manera un poquito más rápida. Apretamos bien nuestra cinta en todo el molde y disponemos a retirarla y prácticamente se habrá quitado casi toda la purpurina. Volvemos a pasarla varias veces para que todos los restos de purpurina, polvo y resina se vayan eliminando. Y luego, como hicimos anteriormente, le pasaremos una toallita húmeda y listo, tendremos nuestros moldes listos para un próximo uso. Recordarte que por favor le des like al video si te gustó, suscribirte a nuestro canal para seguir creciendo y darle like a las campanitas de las notificaciones para que no te pierdas ningún video que estemos subiendo al canal.
muy importante tener nuestros moldes bien limpios siempre, ya que de esta manera le podemos dar una muy larga vida a nuestros moldes y de esta manera poderlos utilizar la mayor cantidad de veces posible. Como pueden ver, quedan muy limpios, brillantes, y cualquier restico, bueno, lo podemos eliminar con la misma mano, con la misma uña, le damos una pasadita por el lado de atrás y nuestros moldes quedarán perfectamente limpios y listos para su próximo uso. Recordarte que por favor le des like al video si te gustó, suscribirte a nuestro canal para seguir creciendo y darle like a las campanitas de las notificaciones para que no te pierdas ningún video que estemos subiendo al canal. Agradecemos mucho su suscripción, ya que de esta manera podemos ir creciendo, nos ayudará un montón y podamos seguir subiendo contenido muy útil para todos ustedes. Así que agradecemos el like al video y por supuesto su suscripción. Bueno amigos, esto ha sido todo en este tutorial de cómo limpiar tus moldes de silicona. Les saluda su amigo Jorge Enríquez hasta una nueva oportunidad. Y como siempre, like, suscribirse y activar las notificaciones. Hasta un nuevo video.